A ver, chicos, no sé por qué se desconectó. Ahí está el doctor Bendesu. Ya. Ay, Abigail, me muero, ya. La conexión es de terror. No, pensé que era la mía, pensé que era la mía. No sé, pero se apagó, o sea, se dejó de transmitir de inmediato. Lo peor es que no he podido guardar tu primera respuesta, que creo que era tan importante, pero bueno, recién estamos Yo creo que comenzando. vamos a hacer un feedback, yo creo que en muchas de las respuestas, porque yo he estado revisando la lista de mitos que más o menos nos han hecho llegar, y hay muchas en donde vamos a confluir en las respuestas, así que yo creo que no hay problema con eso. Absolutamente. Doctor Bendesu, una pregunta. Claro, Sumado al factor de edad que es tan importante, los hábitos de vida que tenemos en la modernidad, ¿no? Que estamos con mucho estrés, que trabajamos muchísimo, también influye en este índice de problemas de reproducción que se va aumentando en los últimos años. ¿Cómo vivimos? a ver, puede ser que los contaminantes ambientales puedan tener un impacto en la fertilidad, eso Ujú. es muy cierto. Los estilos de vida, el tipo de alimentación, de hecho hay estudios muy lindos con respecto al tipo de alimentación, si es una dieta mediterránea o no, y la calidad espermática, por ejemplo. El estilo de vida, sí, sobre todo y acá estamos hablando un poquito también del deporte, si mantenemos un peso apropiado o somos muy sedentarios. Ahora el trabajo es muy absorbente y Uf. lamentablemente quita mucho el tiempo necesario para poder invertir en hacer actividad física, que es muy importante, y mantener un peso sano. Yo creo y el estrés, que todos lo tenemos ahora y ahora en mayor medida con la pandemia que estamos Mm. viviendo, puede tener un impacto en la fertilidad. No como causa directamente de una infertilidad, pero sí podría reducir discretamente las posibilidades de embarazar tanto naturalmente como con alguna técnica o tratamiento que estemos dándoles a las parejas que requieren apoyo, ¿no? Correcto, Nosotros yo siempre agregaría. escuchamos. Ujú. Ah, No, 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 Abigail. yo agregaría ahí un poco acerca de lo del tema de el sedentarismo también, muchas de las Ujú. actividades actualmente son sentados frente a una computadora, el sobrepeso, la obesidad también influye mucho y eso está totalmente comprobado que impacta negativamente sobre la fertilidad tanto masculina como femenina, ¿no? En el caballero pueden suceder problemas hormonales, disminución de la testosterona, disminución de la libido, alteraciones en la concentración de los espermas, en la motilidad y en las chicas problemas ovulatorios también puede generarnos lo que decía hace un momento el doctor Bendezú, es totalmente cierto, tenemos peores resultados o vamos a decir tasas más bajas de éxito en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, eso está totalmente demostrado, así que creo que es un ápice muy importante a la hora de tomarlo en cuenta, ¿no? Si estamos buscando Pero un embarazo. digamos que ningún extremo es bueno, me imagino, porque para las personas que tal vez están muy por debajo de su peso o que hacen mucho deporte, ¿también influiría esto negativamente cuando tratan de concebir? Correcto, sí, lo has dicho perfecto. Pero, no, pase, doctor. Mm. Gracias. Sí, es totalmente cierto, ¿no? El sobrepeso u obesidad son factores que incluso nosotros cuando atendemos a pacientes o a personas que necesitan de nuestra ayuda, lo primero que hacemos es fijarnos en el peso, ¿no? Y hacerles perder un poco de peso, porque eso va a mejorar en la mujer. Recordemos de que esa grasa que está acumuladita debajo de la piel funciona como una glándula endocrina que también produce hormonas. Y esto podría afectar todo el eje hormonal que controla la ovulación de la mujer y generar un desequilibrio ovulatorio. Y hay estudios que han encontrado incluso mayores tasas de pérdida gestacional o de abortos en mujeres que tienen sobrepeso o obesidad. Así que regular el peso está dentro digamos, de los objetivos que nosotros nos planteamos frente a un tratamiento reproductivo e incluso puede empeorar, por ejemplo, una poliquistosis ovárica, ¿no? Una Ujú. mujer con poliquistosis ovárica, que es ese ovario lleno de pequeños quistecitos, tiene sobrepeso, pues definitivamente va a tener un problema de fertilidad. Y los varones, como bien dijiste, Abigail, con sobrepeso o obesidad, no solo van a tener una disminución de la calidad espermática, sino también van a tener problemas incluso de disfunción eréctil, ¿no? Por lo Claro, por tanto, supuesto, por supuesto.
Claro, está No es un totalmente, mito. totalmente relacionado. Ninguno de los dos extremos es bueno y no es un mito. Es totalmente Una verdadero. verdad Entonces, absoluta. absoluta. Nosotros escuchamos mucho y sobre todo, yo creo que las mujeres escuchamos mucho el tema de esa frasecita, esas dos palabras, el reloj biológico. ¿Esto es cierto o es un mito también? ¿Existe el reloj biológico? Sí, totalmente. Eso es una verdad, pero a todas luces y a todas voces. Eh, el hecho está en que nosotras las mujeres nacemos con una cantidad determinada de ovocitos, de óvulos, para que me entiendan. Entonces, de tal manera que a lo largo de nuestra vida reproductiva, nosotras vamos perdiendo esa cantidad de óvulos. Entonces, esta pérdida suele iniciar por encima de los 30 años y cuando llegamos a los 35 años es aún más pronunciada esta pérdida en cantidad y, ojo, también en calidad. Y por encima de los 38 años, ni qué hablar, la pérdida sigue siendo aún más pronunciada. Entonces, en efecto, Ujú. si bien es cierto que nosotras, las mujeres, cada vez pues aplazamos un poco más la maternidad, la edad cronológica que nosotros deseamos para tener un bebé, muchas veces en estos momentos actuales está un poquito en desfase con el reloj biológico, con nuestra edad biológica, porque esta pérdida es real. Entonces, no quiero que este mensaje llegue como un mensaje pesimista, chicas, para nada, porque hay opciones, ya las vamos a hablar más adelante, pero es una verdad que todas tenemos que conocer. El reloj biológico, Ujú. en efecto existe y se van perdiendo óvulos y perdiendo también la calidad de los mismos. De tal manera que nuestra fertilidad, a medida que avanzamos en edad, va a ir disminuyendo. Totalmente de ¿Y qué acuerdo. pasa, ¿Y qué pasa cuando una persona, cuando una mujer se cuida durante muchísimos años tomando la píldora anticonceptiva? Es un mito también que muchos escuchamos que el tomar este tipo de hormonas por un montón de tiempo podría ocasionar problemas de fertilidad. Mito verdadero. Qué buena pregunta. Más allá del efecto supuestamente negativo que podría tener el uso prolongado de hormonas con respecto a la salud, y acá hablo de problemas, por ejemplo, como problemas mamarios, las famosas trombosis que ahora están muy de moda con el tema de las vacunas, más allá de todo eso, Mm, la fertilidad no es que el anticonceptivo vaya a generar una infertilidad, pero sí se han descrito que en aquellas mujeres que toman mucho tiempo píldoras anticonceptivas, queda un efecto, como un rezago de algunos meses de un efecto post-anticonceptivo, en el cual incluso los parámetros de estudios o análisis cuando queremos valorar la cantidad de óvulos en los ovarios, el cual se denomina reserva ovárica, se pueden encontrar disminuidos. Por eso nosotros mm. lo que hacemos cuando viene de tomar 2, 3, 4 años anticonceptivos orales, lo primero que hacemos es esperar unos 3 o 4 meses para poder hacer los estudios convenientes de fertilidad. No es que el anticonceptivo genere una infertilidad, pero sí puede dejar un efecto post-anticonceptivo, entre comillas, que hay que tener en cuenta para lo que estamos afrontando, ¿no? Ujú. Por eso es una Y es excelente pregunta. importante, yo creo que para que el mensaje quede claro, recordar que es transitorio. Como bien lo dijo el doctor Pedro, Ok. pasan estos meses de espera y debería haber una reversión. Es decir, no es que cause infertilidad. Ujú. Así Pero es. por unos meses, un periodo de tiempo, podría haber un pequeño desbalance. Yo sé que digamos que es falso, pero que tiene ahí una chiquitita de verdad. Un poquito, aunque sea. El- Esta es buenísima. la- Mientras siga teniendo menstruación, soy fértil. Abigail, Mito, eso es un mito. Y créeme que ese mito me ha llegado mucho a la consulta. Es, doctora, yo reglo como un reloj todos los meses. Y pues vienen de repente cuando les hago el recuento de folículos centrales, cuando veo la reserva ovárica, pues está muy disminuida, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, las mujeres nacemos con una cantidad limitada de óvulos y los vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida reproductiva. Y muchos de estos periodos, cuando ya estamos cerca al agotamiento total de nuestra reserva ovárica, estos periodos podrían no ser ovulatorios todos ellos. Y si no ha habido ovulación en ese ciclo, quiere decir que mi probabilidad de embarazar en ese ciclo ha sido cero. Entonces,
En el momento en el que se agota por completo la reserva ovárica y que cesa la menstruación y viene la menopausia, en efecto, pues ya no hay reserva ovárica, pero esa fertilidad ha ido en detrimento y ha ido disminuyendo incluso 10 años antes que llegue la menopausia. Entonces, si bien es cierto que, y este es el cuento de muchas pacientes, doctora, pero mi prima, mi hermana, mi vecina, la tía de la sobrina de no sé quién se embarazó solita a los 40 y tantos años, 48 años. Ella, en efecto, existe ese tipo de casos, pero son la excepción más que la regla. Y eso es importante aclararlo, es la excepción más que la regla. Yo he escuchado un montón de casos, doctora Abigail, personas que ya estaban, de mujeres que ya estaban con la menopausia, y ya no, ya no pasa nada, y ¡prum! Pum, Le claro. salió Embarazo. 10 años después Sí. el embarazo. Pasa, El pasa. embarazo. Un ovulito que... Este es ¿Por qué no se- otro de los Pero ¿por mitos qué que nos que enteramos de teníamos ello? acá. Pero ¿por qué nos enteramos de ello? Porque justamente es extraño, ¿no? Y si la persona lo comunica es porque fue una situación totalmente anecdótica. Como bien dice ahí, no es lo más frecuente, ¿no? Hay una No disminución es de lo la más cantidad frecuente. y calidad de los óvulos. Así es. Pero ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, tomó una decisión, se lió las trompas y después se arrepiente y quiere ser mamá? ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Recordemos de que las trompas uterinas o trompas de falopio son esos tubitos que están a los lados del útero, de la matriz uterina donde va el bebé, el embarazo, y que conectan al ovario con la parte interna del útero. Es decir, el ovario suelta el óvulo y el óvulo pasa a la trompa de falopio donde espera ser fecundado por el espermatozoide. Si los espermatozoides ascendieron a través del sistema reproductor y llegaron al óvulo y se unieron con el óvulo, se produce la fecundación y la formación o el desarrollo del embrión. El desarrollo del embrión. Este embrión transita por la trompa de falopio durante 5 o 6 días hasta llegar al útero y se implanta. De tal manera que si yo ligo las trompas, las bloqueo, no hay forma de que óvulo y espermatozoide puedan unirse y formar un bebé. Entonces, un método de planificación que se considera definitivo es el bloqueo tubaríco bilateral o ligadura de trompas, ¿no? Lamentablemente, después de una ligadura, la posibilidad de gestar naturalmente es prácticamente cero, aunque hay algunos casos donde las trompas solitas se han vuelto a canalizar, más por un error de la técnica Claro, quirúrgica claro. que se aplicó que por otra cosa. Pero la opción, hay dos opciones para poder tener un bebé después de una ligadura. O sea, y esta puede ser una cirugía de reversión, ¿no? Que es una cirugía ¿Ya? generalmente laparoscópica que hacemos para tratar de unir las trompas de falopio, que no siempre funciona lamentablemente y es un acto quirúrgico con todos sus riesgos. O está la fecundación in vitro, ¿no? En la Ok. fecundación in vitro lo que hacemos es extraer los óvulos directamente del ovario de la mujer, llevarlos a incubadoras y son juntados con el esperma de su pareja y esos embriones obtenidos son colocados luego dentro del útero a través del cuello uterino, o sea, a través del canal vaginal. Esto se denomina fecundación in vitro y sería la salida, que es la salida más apropiada para aquellas mujeres que se han ligado las trompas y que luego se han arrepentido. Por eso, Claro. la recomendación es, si vas a ligarte las trompas, tienes que estar 100% seguro. Absolutamente, absolutamente. Cuando uno piensa, bueno, cuando yo pienso en in vitro, siempre pienso en esos embarazos múltiples, en madres de mellizos, trillizos, cuatrillizos. ¿Esto era antes? ¿Esto es un mito? ¿Es verdadero? Eso era antes, eso era antes. Ya. Esto en los momentos actuales vendría siendo un mito. El hecho de hacer una fecundación in vitro no quiere decir que vamos a tener 2, 3, 4, 5 bebés, sino que años atrás, de repente décadas atrás, no contábamos con ciertas, vamos a decir, ventajas de las que contamos en la actualidad. Por ejemplo, no había la posibilidad de hacer un cultivo embrionario de tal manera de tener a embriones que lleguen a un estadio que nos dé mayor potencial de implantar. No contábamos con estudio genético preimplantacional que nos garantizaba que ese embrión que se va a transferir viene cromosómicamente sano, es decir, sin ningún tipo de alteración, y de tal manera que
Antes, hace muchos años, se ponían pues para mejorar las tasas de embarazo, 2, 3, hasta 4 embarazos, y veían pues las famosas fotos que todos dicen en algún momento de embarazos pues supernumerarios. Sin embargo, en la actualidad, la premisa en el Perú y en el mundo entero es la transferencia de un embrión único, precisamente porque en realidad con todas estas herramientas que la ciencia nos ofrece. Entonces, ocasionalmente y en casos pues muy seleccionados, podemos optar por la transferencia de 2 embriones como máximo, ¿no? Pero ya no, ya en este momento no es común, vamos a decirlo, ni permisible que se haga transferencia de 3, 4 o más embriones. Porque aquí quiero agregar un datito estadístico que a mí me parece que es muy importante y siempre se lo comento a mis pacientes a la hora de decidir cuántos embriones vamos a transferir. Una mujer que se transfiere 2 embriones y que efectivamente llega a embarazar, si llega a embarazar de 2 embriones, va a tener un 50% de probabilidades de tener un parto prematuro. Eso, es decir, eso es como tirar una moneda al aire. Y efectivamente la foto bonita con los bebés a término, gemelitos y hermosos, que son una delicia, que todas las pacientes conocen. Efectivamente, la otra cara de la moneda no la conocen ellos, pero sí la conocemos nosotros, ¿no? Bebés prematuros, complicaciones, en unidades de cuidados intensivos y demás. Y ni qué hablar de embarazos triples. El 80% de estos embarazos van a nacer antes de término. Entonces son datos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir el número de embriones a transferir. Así es. Y Antonia, yo puedo agregar un dato más. En nuestro centro, nosotros transferimos un solo embrión por vez. Esa es nuestra premisa. Y eso parte un poco de la educación que nosotros y la explicación que le damos a las parejas, porque nunca nos va a faltar, y Abigail no me deja mentir, una pareja que te pide 2. Queremos tener de golpe 2 bebitos, ¿no? Entonces, mi respuesta siempre es la misma. Le digo, el cuerpo de la mujer está hecho para un solo bebé, no para 2 o 3, porque después aparecen las complicaciones. Y si yo te doy ahorita la estadística de nuestro centro, vamos a encontrar que prácticamente en el 100% de los tratamientos de reproducción asistida, vale decir, fecundación in vitro, transferimos un solo embrión y así evitamos el riesgo del embarazo doble. No con esto, nuestras tasas o posibilidades de embarazo disminuyen. Y eso tiene que ver mucho con lo que explicaba la doctora anoche, que es el buen trabajo que hacen nuestros embriólogos. Sin ellos no podríamos vivir, lamentablemente, en las clínicas de fertilidad, en el laboratorio de reproducción asistida, ¿no? Wow, wow. Una mujer que sufre, que eso es algo muy común, de ovario poliquístico, ¿necesariamente va a tener problemas de fertilidad o eso también es un mito, doctor? Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas porque hay dos tipos de ovario. El ovario poliquístico ecográfico, solamente como ovario poliquístico, que es aquel ovario que está rodeado de pequeños quistes, que le da una apariencia de collar de perlas a la ecografía, no suele asociarse a un problema de fertilidad. Pero si a esa imagen ecográfica le agregamos además que hay un trastorno ovulatorio, de repente un trastorno metabólico, por ejemplo, una resistencia a la insulina, que es una forma de diabetes, hay un sobrepeso que mencionamos hace un instante, una obesidad o de repente un trastorno de los lípidos, ¿no? Ese tipo de situaciones sí conllevan un problema de fertilidad y se han asociado incluso a aumento en las tasas de pérdidas o abortos. Entonces, este tipo de ovario poliquístico que se denominaría síndrome de ovario poliquístico, sí necesitaría de un apoyo desde el punto de vista médico. Y empezamos nuevamente aquí con la pérdida de peso, con medicamentos que inducen o producen la ovulación si es que hay un problema ovulatorio, y algunas cositas más, algunas otras estrategias que también nosotros indicamos como parte del manejo de este problema, ¿no? Es increíble Pero cómo el peso está tan ligado a la fertilidad. La verdad que estoy aprendiendo un montón. Demasiado. La edad y el peso, es impresionante. Bueno, y los niveles de estrés. Están haciendo preguntas bien interesantes, voy a ir haciéndolas para que no se nos claro que queden. sí. Una mujer de 36 años con una sola trompa para quedar embarazada, ¿es posible con una sola trompa?
¿Se podría? Claro, eso es totalmente cierto. Recordemos que las mujeres tenemos dos trompas, es decir, estos dos conductitos de los que hablaba hace un momento el doctor Pedro, y tenemos dos ovarios. Si por X motivo, ya sea por una infección, esta trompa se ha obstruido o de repente ha tenido que ser retirada por un embarazo ectópico o sea cual fuera el motivo, una mujer podría embarazar con la trompa que le queda, ¿no? Entonces sí es factible y sí es posible, incluso de manera espontánea. Y con respecto a la endometriosis, ¿también es difícil salir embarazada o es un mito? Eso no es un mito. De hecho, la endometriosis, hablar de endometriosis aquí nos tomaría una eternidad, porque es una enfermedad enigmática y hasta ahora hay simposios médicos sobre endometriosis. Lo que te puedo decir sobre ella es que es un proceso inflamatorio del sistema reproductor, donde algunas células o tejido que recubren la parte interna, donde se lleva el embarazo del útero, se implantan por fuera. Y eso, como está localizado Ujú, en un punto en el cual no deberían estar, genera inflamación y muchas veces dolor. Esta ujú, inflamación puede llegar incluso a mm, obstruir las trompas, ¿no? Y lo que puedo decirte es de que la endometriosis en los estudios epidemiológicos se encuentran en el 40% aproximadamente de las mujeres que acuden a un centro de fertilidad, con lo cual se convierte pues en una wow, causa muy frecuente de problemas reproductivos. Pero claro, con un claro, buen claro. Y tratamiento agregar, podemos llegar a un final feliz que es tener un bebé, ¿no? Pero muchas de ellas van a necesitar un poco de apoyo y me para gustaría poder agregar lograr ahí su objetivo. Ujú, el hecho del impacto que tiene la endometriosis sobre la reserva ovárica. Tal es así que ujú. chicas jóvenes que todavía no han tenido bebés y que tienen enfermedad de endometriósica severa o que tienen grandes endometriomas, recomiendo que deberían acudir a consulta de fertilidad, ¿no? Para Mm, tomar sus precauciones, de repente una preservación de la fertilidad, porque muchas de ellas van a ver con o sin cirugía disminuida su reserva ovárica. De por sí, el hecho del el endometrioma presente en el ovario afecta calidad y cantidad, y cuando entramos a operar, incluso obviamente esto es sin quererlo, cuando uno retira el endometrioma podría estar también retirando un poco de corteza ovárica y es ahí donde se encuentran nuestros folículos. Entonces, oh, después de una cirugía, pues no es mm. raro ver que una paciente tenga una caída, en algunas más que otras, severas de su reserva ovárica. Pero lo Así bueno es que es. Sí, pues. se puede prevenir y de eso vamos a hablar después. Una pregunta, una consulta o un mito muy frecuente es que hay parejas, y no sé si es mito, bueno, tal vez es verdad, ustedes me van a explicar, parejas que no son compatibles, que cuando están juntos no logran concebir, pero cuando se separan, cada uno es padre o Mm. madre, digamos que con otras parejas. ¿Existe eso? ¿Es un tema que está relacionado al estrés de la pareja o es compatibilidad realmente? Más allá de la falta de compatibilidad de pareja, que es otro tema totalmente distinto, Es otro live, que otro en live. otro lado lo podemos tocar. Este, bueno, acá se puede abordar desde dos puntos de vista, ¿no? Porque cada persona viene con una capacidad o un potencial reproductivo, ¿no? Ya. Eh, Sucede de que, por ejemplo, cuando tenemos un problema de fertilidad, el 30% aproximadamente de las causas son de origen del varón y el 30% de la mujer, aproximadamente. ¿Ya? Ya. Hay un grupo de pacientes, de parejas, donde ambos al mismo tiempo tienen problemas. Y esto más o menos se ve en el 15% de las parejas. Mm, ¿Ok? Entonces, si yo mm, tengo el caso de una mujer que tiene un síndrome de ovario poliquístico y el caso de un varón que de pronto tiene, por ejemplo, un trastorno que le hace que su capacidad, su conteo espermático sea disminuido, por ejemplo, un varicocele, que son las varices a nivel del sistema reproductor, ambos juntos generarían un problema de fertilidad mayor y probablemente tarden en quedar claro, embarazados, ¿no? Eso sería desde el punto de vista claro. reproductivo, pero también todos nosotros, dentro de nuestros genes, tenemos algunas alteraciones que denominamos en genética mutaciones. La mayoría de estas mutaciones son benignas. Por ejemplo, yo Ujú, tengo una mutación para ver los colores. Yo los veo un poco diferente que tú, Antonia, y que tú, Abigail.
y es una mutación que me ha transmitido mi madre, pero es benigna porque yo puedo vivir con ella. Claro. ¿Me dejo entender? Pero cuando de repente aparece por ahí una mutación que no es benigna y la pareja también tiene esa mutación, los dos se convierten en portadores de la misma mutación, hay un riesgo de que la descendencia pueda tener un problema serio de salud, ¿no? Estos son temas, digamos, de no compatibilidad de origen genético, que hasta cierto punto se pueden estudiar porque existen paneles que significa análisis donde nosotros evaluamos muchas mutaciones, cientos de mutaciones, y podemos decir, Ujú. de repente, si Pedro Bendezú tiene una o dos o ninguna mutación que sea peligrosa y su esposa tiene una o dos mutaciones que pueden ser peligrosas, perfectamente pueden tener hijos. En Ujú. todo caso, en todo caso, si aparece esta falta de compatibilidad genética entre los dos miembros de la pareja, existen algunas alternativas dentro de la reproducción asistida, incluso como parte de la fecundación in vitro, donde nosotros podemos evaluar y evitar el riesgo de que la descendencia pueda tener algún Claro, problema de salud, ¿no? No sé Exacto. claro. si, Y si me Ujú. deja entender. exacto, sí. Y en caso de que no se pueda seleccionar un embrión sano mediante una técnica mediante una fecundación in vitro con gametos propios, también siempre podremos recurrir a la donación de gametos, ¿no? Ya sea Por femeninos o supuesto. masculinos. Mm. Por supuesto. El hecho que una pareja pueda lograr concebir y llevar a término un embarazo y tener un bebé sano, ¿significa que no va a tener en un futuro problemas de fertilidad? Mito al 100%. Ah, Bien, wow, ¿en sí, serio? Ya. una pareja pudo haber tenido uno o más hijos, incluso juntos o cada uno por separado con parejas anteriores, y aún así tener problemas para lograr concebir otro bebé. Ahora, esto puede ser, las causas pueden ser en realidad muy parecidas a una infertilidad primaria, porque de lo que estamos hablando en este momento es lo que en medicina reproductiva conocemos como infertilidad secundaria. Entonces, puede deberse uno a que el hecho de que la reserva ovárica de esta mujer en el momento en el que tuvo el bebé anterior o los bebés anteriores era una muy distinta a la que tiene en la actualidad, puede deberse a que este varón de repente ha Mm, tenido algún tema quirúrgico que haya comprometido la parte genitourinaria o haya tenido alguna infección o X motivos se pudo haber presentado en uno o ambos miembros de la pareja que ha hecho que en este momento pues ellos no puedan salir embarazados. Por eso la pareja que ya ha tenido bebés aún así tiene que ser estudiada de manera completa, él y ella, para buscar qué es lo que está pasando en este momento y por qué no se ha logrado el embarazo. Es correcto. Y hay algunos, Abigail, déjame agregarte dos datitos. Y hay algunos problemas de salud que pueden provocar un problema de fertilidad, valga la redundancia, que van a aparecer a edades más avanzadas. ¿Me dejo mm, entender? Es decir, si antiguamente la mujer buscaba el embarazo entre los 18 y 28 años y hoy lo busca entre los 30 y 40, probablemente entre los 30 y 40 va a tener más posibilidades de tener algún problema de salud que pueda asociarse a claro. problema reproductivo. Por ejemplo, la endometriosis, que habíamos mencionado hace un ratito. Entonces puede haber tenido hijos entre los 20 y 30, de repente con su primer compromiso o de repente con su pareja actual, y entre los 30 y 40 ahora no puede gestar por este Claro, problema de endometriosis que se le ha venido a presentar, ¿no? Por ejemplo. por supuesto. Están preguntando acerca de los pólipos. Rosana tiene un pólipo en el útero y quiere saber si eso le podría generar alguna complicación al momento de quedar embarazada. Sí y Los no. Sí y Mitad no. mito, mitad pasa, verdad. pasa. Sí, sí y no. Y te pasa ahorita la costa, Abigail, no te preocupes. No, Si no. el pólipo es un crecimiento, como decir, un pequeño tumorcito benigno, esencialmente, que crece Ujú. dentro de la cavidad uterina, justamente donde va a llevar el embarazo la mujer o el bebé. Entonces, si este crecimiento o este pólipo es pequeñito, podría no tener ningún impacto en la fertilidad. Pero si es un Ujú. pólipo significativamente grande, que incluso podría ser sintomático, y esto se puede manifestar como una menstruación un poquito abundante, o de repente sangraditos Ujú. fuera de la menstruación, Ujú. sí podría tener impacto reproductivo, ¿no?
Y en fertilidad, ya que te dejo ahí, ¿qué hacemos con los pólipos cuando tenemos un tratamiento de fertilidad? Bueno, sí, definitivamente esta pareja va a ir a un tratamiento de alta complejidad donde vamos a realizar una transferencia de un embrión. Ese pólipo sale sí o sí. Necesitamos una Claro. totalmente libre de cualquier afección para poder optimizar este endometrio, ¿no? Entonces, si va a terapia de reproducción, sobre todo de alta complejidad, ese pólipo sale, así sea grande o chiquito, sale. De todas, y Así me imagino que es es. algo rápido, ¿no? No creo que sea muy complicado, ¿no? Y es bastante común, además. Exacto, es bastante común. Actualmente lo abordamos por vía mínimamente invasiva, se hace mediante un procedimiento que se llama histeroscopía, que es una camarita muy pequeñita que entra a través del cuello y llega a cavidad, y con instrumental quirúrgico muy pequeñito también hacemos la extracción del pólipo, ¿no? Entonces, de tal Ujú. manera que podemos cuidar el endometrio, que el endometrio para los que hacemos fertilidad es sólido. El endometrio no se toca si no hace falta. Entonces, Ok, anteriormente se hacía con métodos un poquito más, vamos a ok. decir, menos finos, y hacerle grado y ahí salían todos los pólipos, pero actualmente contamos con la histeroscopía. Ah, Si ya, queremos hacer un, buenísimo, si buenísimo. queremos hacer un Ujú. símil, Antonia, es como cuando te hacen una endoscopía digestiva y te sacan un pólipo del estómago. Claro, Es así algo de así. ambulatorio, así te da un poquito de sedación, ambulatoriamente sale el pólipo y te vas a casa en las 2 horas o a la hora y media. Y Ujú. al día siguiente Bu- estás trabajando. Perfecto, Si no es perfecto. el No, mismo no día. claro, Y no no sé- se va a poner en riesgo para nada en el tratamiento en lo absoluto. Mejor sacarlo, si sea chiquito, no importa, se saca para afuera. Una pregunta interesante también, y seguimos con la endometriosis, creo que vamos a hacer otro live sobre el tema. ¿Quiere saber si se hace la in vitro? ¿Puede salir embarazada o eso también podría causar que tenga muchas pérdidas? Está preguntando Ceci. Abigail, Ok, la endometriosis definitivamente va a impactar negativamente en varios aspectos, ¿no? El factor ovárico, que ya lo hablamos en la reserva, el factor tubárico, que lo mencionó Ujú. Pedro, y también a nivel endometrial podría, por el efecto inflamatorio, también disminuir los chances de embarazo. Ahora, el hecho de que una paciente tenga endometriosis no es igual a tratamiento sí o sí. Hay Mm, pacientes que tienen efectivamente endometriosis y que podrían salir gestando incluso de manera espontánea. Ahora, a quienes nos vamos a orientar y en quienes nos vamos a enfocar en este momento es en estas pacientes que están teniendo retos reproductivos, que están teniendo algún problema de subfertilidad y que no están logrando el embarazo. Y en ese caso habría que individualizar a la paciente y ver si definitivamente, en dependencia del tipo de endometriosis que tenga, porque no hay una sola, definir si esta paciente podría ser partidaria de intentar primero baja complejidad o pasar directo a alta complejidad, ¿no? O sea, no es ok. un tratamiento para todas, no, es Para todo, individualizar. sí, nos quedó clarísimo la otra, pero quiero saber a partir de cuántos meses ya una persona tiene que decir, bueno, yo creo que el doctor nos explicó la vez pasada que después de un año y que ese año vale oro a partir de cierta edad. A partir de cierta edad, ni siquiera esperar el año, No, ni un minuto. es menos, ni un minuto. Pero más o menos un estimado de qué cantidad de meses uno debería decir, una mujer, una paciente con endometriosis, mejor me voy a chequear. Con endometriosis, incluso con su ginecólogo de toda la vida, esta mujer tiene, así tenga 25 años, tiene que Ok, estar chequeando la reserva ovárica, tiene que estar viendo su ginecólogo en su chequeo anual, le verá, le hará la ecografía, verá si hay endometriomas, si están creciendo y demás, para que incluso, sin esperar todo este tiempo de un año, ofrecerle a esta paciente, si no tiene como proyecto a corto o mediano plazo ser mamá, ok, las alternativas de fertilidad que le corresponden. Entonces, en estas pacientes, en definitiva, sí, no es que vamos a esperar ok. vamos a darnos el lujo de esperar un año. En las pacientes que tienen algún diagnóstico médico que pueda estar impactando sobre la parte reproductiva, no esperamos, ¿no? Entonces, Ok. vamos a decir, los tiempos tan famosos que todos conocemos y que, bueno, hablaron ya de esto en el live Ujú. pasado, es para chicas que aparentemente no tienen algún problema de fertilidad y varones, caballeros que igual no lo tienen, ¿no? Entonces, mujer menos de 35 años puede esperar un año, es decir, 12 meses de intento sin salir embarazada y si no pasa nada, acudir al especialista. Si la mujer ya tiene más de 35 años,
puede esperar 6 meses, y no esperar sentada, sino intentar esos 6 meses, y si no, Obviamente. hay que ir al especialista. Ahora, si ya pasamos 38 años, si tenemos endometriosis, si tenemos algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica que pueda estar repercutiendo sobre mi fertilidad, en efecto no vamos a esperar ni siquiera un mes. O sea, esa paciente tiene que ir desde el día 1 a la consulta de fertilidad. A Una mayores, recomendación, sí, sí, sí. perdóname, un No, sí, agregado. claro. Y actualmente, por ejemplo, dos líneas, la endometriosis está dentro de las indicaciones de preservación de la fertilidad. Es decir, si una mujer tiene endometriosis y no desea tener hijos de forma inmediatamente, por ejemplo, tiene planificado tenerlos en 5, 8, 10 años, es Ujú. una indicación y su médico ginecólogo debería hablarle un poquito de lo que es preservación de la fertilidad, es decir, congelar sus Claro. óvulos para el futuro, nada Ujú. más. Y esto lo puede hacer en sus 20 tranquilamente, si cuando tiene una reserva ovárica maravillosa y digamos que dejar esa cajita guardada ahí para más adelante. Así es, mientras más joven se es en el momento de la congelación de los óvulos, mejores posibilidades va a tener más adelante si es que necesita utilizar los óvulos, porque esos óvulos, Claro, vamos a suponer que los congeló a los 25, los quiere usar a los 35, finalmente va a ser un tratamiento a los 35, ojalá que no lo necesite, porque también podría embarazar de forma natural. claro. Pero si llega a necesitarlos, vamos a recurrir a Ahí óvulos está. que fueron congelados a los 25 años. Es como Exacto. llevarla a la máquina del tiempo y llevarla a los 25, o rejuvenecerla, en otras palabras. Ay, Así es. para todos, por favor, por favor. Y antes que se me olvide, esa pregunta yo la tenía para ustedes, por favor, y se les hice el otro día, pero se la voy a volver a hacer. Ustedes saben que a mí me encanta todo el tema del cuidado de piel y hablo mucho, converso mucho con dermatólogos y con dermatólogas, por supuesto. Y hay muchos mitos acerca de las cremas que usamos y la fertilidad. ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es verdadero? ¿Qué tanto es falso? ¿De alguna manera influyen en lo fértiles que somos o no? Por favor, piensen bien su respuesta, doctores, ¿ah? Por favor. Se la voy a dejar a Abigail porque ella es mujer. No soy machista, pero ¿Qué? yo ¿Cómo? te voy a yo te voy a complementar, Dale, Abigail. Lo vamos a sacar del live al doctor ahora. porque seguro que usa cremas. Ah, pues bien, en realidad no es que las cremas impacten sobre la fertilidad o que nos causen infertilidad, para nada. Uy, se le cortó Se le el internet. cortó. Ay, ahora, doctor, va a tener que ¡Ay! ¿Qué Vamos, pasó? ¡Ay! Sí. Ay, sí, se cortó, pero ya estamos. se cortó. ya estaba a Sí, punto de... decía, no es que las cremas nos vayan a causar infertilidad para nada, pero sí hay que estar muy atentas a los compuestos que traen las cremas que usamos, porque hay muchos productos dermatológicos que si una mujer está buscando embarazo, debería abstenerse de usarlos, ¿no? Como hablábamos el otro día también, mencionamos, si estas cremas, estos compuestos traen retinol a altas dosis o traen, por ejemplo, la isotretinoína, tienen efectos teratogénicos en los embriones. ¿Qué quiero decir con teratogénesis? Que pueden generar que este fetito no se forme de manera correcta y por ende pues Claro. venir con algún tipo de problemas y de malformaciones. Entonces es importante siempre a la hora de escoger los productos dermatológicos y demás, siempre charlarlo con su dermatólogo si está planificando esta mujer salir embarazada a corto plazo o no. Ujú. Mm, no, Totalmente de absolutamente, acuerdo. absolutamente. Son No es que las indispensables las cremas cremas. generen un problema Doctor, de por favor. fertilidad, sino que hay que tener cuidado, sí, Ujú. hay que tener mucho cuidado con el tipo de cremas que se utilizan. Hay muchas que se pueden utilizar durante el periodo de búsqueda y durante la gestación, incluso para prevenir algunas complicaciones como son las estrías, por ejemplo, ¿no? Algunos Claro. aceites naturales se pueden utilizar. ¿No? Y de repente bloqueadores solares también, que no tengan químicos, sino que sean básicamente bloqueo Pantalla físico. física, claro. Así es, así es. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir también la aparición de algunas manchas llamadas el cloasma del Uf. embarazo, el melasma del embarazo, ¿no? Uy, ese es otro live. Ese es otro live, ¿ah? Ese es Hay otro live. mucho de qué Está hablar. Sandro haciendo mucho. Sandro está haciendo una pregunta y sí, perdón, Sandro, que no se le ha transmitido a los doctores, lo voy a hacer. ¿Hasta qué
hombres pueden tener hijos. Si de alguna manera, así como hablábamos hace poco del reloj biológico con la mujer y que está tan ligado a la fertilidad, ya lo respondieron un sorrito, pero vamos a repetir, van a repetirlo, si también está ligado a la fertilidad del hombre. Ok, esa es una muy buena pregunta. Y si la pregunta es si el hombre es fértil toda su vida, yo diría que es hasta cierto punto un mito, ¿no? Porque si bien es cierto, el impacto del tiempo y la edad es mayor en la mujer, donde hay una disminución de la calidad y la cantidad de los óvulos, en el hombre también hay una caída de la calidad espermática, ¿no? Y esto se debe a muchos factores, ¿no? Como son, por ejemplo, el mismo envejecimiento, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, que es más común en varones de edad avanzada, contaminantes Ujú. ambientales, ¿no? Contaminantes ambientales, eh, y de repente la aparición por ahí de algún problema de salud tipo diabetes, por ejemplo, que es más común en varones de edad avanzada, podrían afectar la calidad espermática. Y otro dato importante que siempre lo comentamos en los simposios es que el hombre de edad avanzada también presenta una disminución en la calidad de su esperma, incluso hay mayor fragmentación del ADN que lleva su herencia genética por la edad avanzada, y eso se debe básicamente a una disminución en la frecuencia, voy a tocar un punto crítico, de relaciones sexuales, que también se da en varones de edad más avanzada. Entonces, esto determina una disminución de Wow, la calidad claro. espermática como consecuencia de la edad. No obstante, se puede tener hijos a edades avanzadas si la mujer es muy fértil. Y es el caso, por ejemplo, conocidísimo de Julio Iglesias, ¿no? Que ha tenido hijos hasta edades muy avanzadas. ¿Sí o no? ¿Por Por qué? Dios, Porque no paraba de la tener edad de su hijos. pareja, de su esposa, lo permitía. Así, porque era muy fértil ella. Entonces hay una De Mercochit. compensación. Hay una El compensación. ejemplo ha sido perfecto, doctor. Pero ¿qué pasa si hay una persona, por ejemplo, hace un momento nos escribió un señor, un hombre que contaba que él había tenido cáncer a la próstata, me parece, y quería, Ujú. voy a buscar la pregunta exacta, pero era si había algún tipo de tratamiento que él pudiera hacer preventivo para preservar su fertilidad. En efecto, los varones, los caballeros también pueden preservar la fertilidad y uno de los motivos precisamente son el que acabas de mencionar, motivos oncológicos, algún Ujú, diagnóstico de cáncer y eso va para ambos, eso va tanto para varones como para mujeres, ¿no? En el caso exacto. específico de los caballeros es incluso un poco más fácil. Los varones adultos no requieren estimulación ovárica o estimulación a diferencia de las mujeres que sí requieren una Ujú, estimulación de hormonas y ellos, la muestra usualmente, generalmente, es obtenida de un eyaculado por masturbación. Los únicos ujú. exámenes son algunos exámenes virales que les solicitan previamente y esos viales quedan guardados para que en el futuro él los pueda utilizar para lograr un embarazo con su pareja, ¿no? Entonces, hay esa alternativa, hay esa posibilidad, es bastante sencilla como han podido escuchar, así que es una Ujú, opción para los pacientes con diagnósticos oncológicos o que vayan a ser sometidos pues no a tratamientos de quimio o radioterapia. Ujú. ujú. A De mayor acuerdo. cantidad de edad, o sea, una mujer que sea mayor de 40 años, por ejemplo, han hecho dos preguntas. Una pregunta dejaron acá las chicas diciendo si a mayor edad, mayor probabilidad de tener un aborto espontáneo, primero. Y segundo, si es que había también mayor probabilidad de que el bebé nazca con algún síndrome. Habíamos hablado hace un instante acerca de la edad y su impacto en la fertilidad femenina, y esto tiene que Ujú, ver con dos aspectos. Uno, en la disminución de la cantidad de óvulos que hay en el ovario. El ovario es un almacén de óvulos. ¿Ok? ujú. Una mujer nace con 2 millones de óvulos aproximadamente, llega a la pubertad con 1.400.000, ¿no? Perdón, llega a la pubertad con 400.000. A partir de ese momento, la mujer ovula ¡Wow! 400 veces durante toda su vida reproductiva. Eso significa que por cada óvulo que ovula, está perdiendo 999 adicionales, ¿no? Y eso se debe a un mecanismo que se llama apoptosis, que nosotros los médicos le ponemos nombres raros a todo, o muerte celular programada, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasa? Al ser un almacén, si una mujer tiene la intención de buscar hijos a los 25 años, pues va a tener óvulos de 25 años. Si tiene la intención de buscar hijos a los Ujú. 40 años, va a tener óvulos de 40 años. Y el Sí. envejecimiento
de las células no solamente afecta al cuerpo en general, también afecta a los ovarios y a los óvulos en sí. Por tanto, estos óvulos van a envejecer y van a tener menor calidad. Esta menor calidad del óvulo Ujú, va a determinar un mayor riesgo de tener eh, o de producir durante la fecundación natural o asistida eh, un mayor riesgo de tener problemas genéticos en la descendencia. Y esto es una de las causas mm, más frecuentes de aborto espontáneo. Por tanto, la respuesta es mm, sí, lamentablemente sí. Con el incremento de la edad, este riesgo aumenta y no nos faltan en la consulta parejas o mujeres que vienen con una historia de haber tenido 2 o 3 abortos y que tienen edad avanzada. Afortunadamente, la reproducción asistida nos permite evaluar y determinar mediante el estudio genético embrionario cuál es el embrión sano y así, digamos, mm, transferir el embrión saludable y evitar este riesgo. ok, ok. Me encanta este mito que han puesto. Mientras mayor actividad sexual tenga una pareja, mayores probabilidades de embarazo tendrán. A mí ¿Qué me- tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es cierto esto. Y aquí hay que aclarar, bueno, en general no es que todo el ciclo menstrual la mujer sea fértil. Ella en efecto tiene unos días de fertilidad, que es a lo que nosotros llamamos el periodo fértil. Sin Mm, embargo, el varón sí es fértil, pues a lo largo de todos los días y todas las eyaculaciones que él podría tener, va a emitir espermatozoides. Sin embargo, a pesar de que actualmente tengamos las aplicaciones de la fecha de la ovulación y todo esto, que ahora me vienen las pacientes todas con sus aplicativos, aún ujú. así no podemos garantizar de que todas las mujeres van a tener en efecto su ovulación en día 13 o día 14 del ciclo, como dice la aplicación. Algunas la tendrán el Eso. día 16, otras la tendrán antes, otras la tendrán después. De tal manera que el hecho de que una pareja tenga relaciones sexuales con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, ¿qué nos va a garantizar? Nos va a garantizar que haya más posibilidades de poder ir a captar ese óvulo, porque el óvulo es muy preciado. El óvulo, una vez que ha sido expulsado, una vez que el folículo se rompe con la ovulación y sale el óvulo, solo vive 24 horas. Sin embargo, los espermatozoides pueden vivir hasta 5 o 7 días. Obvio, la capacidad fecundante mayor y mayor es de 2 a 3 días, pero aún así va a haber en ese aparato reproductor femenino espermatozoides todavía de días anteriores de relaciones sexuales en días previos, de tal manera que es totalmente cierta esa afirmación. A mayor relaciones sexuales, mayor frecuencia, pues efectivamente las chances van a aumentar. Pero no se confíen de la aplicación tampoco. Yo siento que mucha gente confía al 100% en la aplicación y eso para ustedes debe ser un poco también frustrante, ¿no? Por momentos. Nos Así ayuda es. y yo creo que tiene de ambos, ¿no? Porque Mm, yo creo que me ayuda mucho al momento de tener más controladas a las pacientes, todas ya saben cuándo arreglan, cuántos días vino y todo es un poquito más ordenado. Sin embargo, ujú. me he llevado más de una sorpresa, por ejemplo, cuando han estado intentando según los días de sus aplicativos y cuando he hecho efectivamente un seguimiento ovulatorio, finalmente tal vez y ni siquiera ovulaba o no ovulaba en la fecha que Ah, y eso es algo que siempre le menciono igual a mis pacientes, que si ya se ha cumplido estos tiempos de intentos, como ellas han querido, con la frecuencia de relaciones sexuales que se les ha indicado y con ujú. aplicativos en casa, si ya pasó más de un año y no pasó nada, pues es hora de acudir a consulta. Pregunta, ¿se puede Ujú. escoger el sexo del bebé? ¿Hay métodos para escoger el sexo del bebé? Primero hablemos de lo natural, de todos los mitos que hay acerca de esto, porque hay horrores, por Dios, horrores de A mitos. ver, eh, es una muy buena pregunta. Recordemos de que nosotros tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 Ujú, pares de cromosomas, de los cuales 2 de ellos son sexuales. Si tus cromosomas sexuales son XX, eres una mujer, como ustedes ujú. dos. Si los cromosomas sexuales son X y Y o Y, eres un hombre, ¿no? Eres un varón. ¿Qué pasa? Esto significa de que en la mujer todos los óvulos, todos los ovocitos llevan el cromosoma X. Acuérdate que la mujer es XX, entonces la mitad fue un óvulo y la mitad el otro. Todos los óvulos son X. En cambio, en el varón, la mitad de los espermatozoides del eyaculado son X y la otra mitad son Y.
Entonces, Ujú. dependiendo de qué espermatozoide fecunde al óvulo, se va a determinar el sexo del bebé. Si lo fecunda un espermatozoide Y, el bebé es hombre. Si lo fecunda un espermatozoide X, el bebé es una mujer, la bebé. ¿Ok? Por lo tanto, quien determina el Ujú. sexo del bebé es el espermatozoide que llega a fecundar al óvulo. Se han creado una serie de creencias y mitos alrededor de todo esto para la búsqueda del sexo del bebé en condiciones naturales. Se habla de determinadas posiciones, tipo de alimentación, orientación hacia la luna, tener relaciones Días pares, sexuales impares, impares, luna llena. Ay, por o favor, el vinagre, el activón, o sea, mil cosas, comer espárragos. esto es totalmente falso, o sea, no hay ningún estudio científico, y acá voy a utilizar la frase del doctor Elmer Huertas, todo tiene que estar respaldado y sustentado por un estudio científico. Ningún estudio científico que haya demostrado de que esto funcione. Por tanto, son mitos. Hay algunos autores que han relacionado el momento de la ovulación y la relación sexual con la posibilidad de tener, digamos, un bebé de sexo masculino o femenino. Es decir, si tú tienes relación sexual más cerca de la ovulación, puede ser hombre, y si estás más lejos de la ovulación, por ejemplo, 3 a 5 días antes, puede ser mujer. Y esto obedece a algunas características biológicas del espermatozoide, ya que el esperma X teóricamente sobrevive más tiempo en el tracto reproductor femenino. Y por tanto, si tienes relaciones 3 o 5 días antes, pues los que van a fecundar son X y sería mujer. Pero eso Ujú, tampoco ha sido demostrado ujú, con ningún artículo científico. Y por tanto, yo como mm, médico, nosotros como especialistas no podemos recomendar algo que no tenga sustento. claro. Sin embargo, en la práctica médica, cuando hacemos tratamientos de fertilidad, vale decir, por ejemplo, inseminaciones intrauterinas, Ujú. sí podemos nosotros hacer procedimientos que separen espermatozoide X de Y con eso aumentar la posibilidad de tener un bebé mujer o un bebé varón. Ok, aumentarla, no es definitivo, sino simplemente es No es aumento. 100%. Ok, No estoy ok. hablando de fecundación in vitro, ¿ah? No, 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 Es otra no, no, cosa. no, sí, 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 De sí. inseminaciones. Sí, sí, es que eso es un mito bastante frecuente, el tema del sexo de los bebés. Acá también un mito interesante que lo hablamos hace un momento, si el deporte en extremo puede afectar la fertilidad. Por ejemplo, los deportistas profesionales que tienen que entrenar, no como las personas regulares que podemos entrenar 1 hora al día, sino que sus 4 horas seguidas y se preparan para la alta competencia y hay estrés y tienen índices de grasa corporal bastante bajitos. ¿Eso también podría afectar la fertilidad? Correcto, sí, es totalmente cierto. Y esto aplica tanto para varones como para mujeres, ¿no? Y como Ujú, muy bien has dicho, no estamos hablando del ejercicio regular que podemos hacer, bueno, al salir a correr, al hacer aeróbicos, sino estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando ujú, de atletas, de fisicoculturistas, claro. de levantamiento de pesas y demás. Entonces, podría generar problemas a nivel hormonal. En el caso de las chicas, podría disminuir las gonadotropinas, podría haber una alteración en el eje hormonal hipófisis, hipotálamo, hipófisis gónada. Entonces, esta chica podría no tener ovulaciones normales y si no hay óvulo, que fecundar, pues no va a haber embarazo, ¿no? Entonces podría traer por ese mecanismo un problema reproductivo. En el caso de los varones, de la misma manera. Entonces es importante que a la hora de acudir a consulta se especifique qué tipo de ejercicio o en qué grado de ejercicio hace cada uno a su médico tratante. Así Sí, es. ujú. En otras No, palabras, por ejemplo, en el caso de la mujer, siendo muy específicos, no hay que ir a los extremos, ni mucha grasa corporal, ni muy poquita grasa. Se necesita un poquito de ujú, grasa para que haya ovulación. ¿Me dejo entender? Así totalmente. es. Totalmente. Así. Yo creo que vivimos en una era donde hay demasiada información. Tenemos la información así como en la punta de nuestros dedos. Simplemente ponemos algo en el doctor Google y nos salen mil respuestas. Y cuando Así tenemos un es. problema para concebir, está muy relacionado también, obviamente, después con la ansiedad, con el estrés, y nos va a buscar mucha información.
y en vez de ir tal vez a un lugar donde están los especialistas y nos puedan hacer un buen descarte y conversar con los especialistas de verdad, decidimos nosotras perder un poquito de tiempo y hacer nuestras propias investigaciones. Y creo que eso no tiene buenos resultados al final. Sí, es cierto. Hoy por hoy las personas llegan a la consulta sabiendo mucho y te hablan con palabras incluso técnicas, ¿no? Sí. Y sucede que investigan mucho y tienen todo el derecho a hacerlo, pero tampoco es muy bueno exagerarlo, porque como tú muy bien dices, Antonia, esto aumenta el nivel de ansiedad y estrés, Sí, ¿no? Y puede claro. generar incluso desconfianza en el profesional que está frente a ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y parte importante dentro del equipo de manejo de una clínica de fertilidad es también la parte del acompañamiento psicológico, Uf. porque muchas de las parejas vienen con tiempos de infertilidad largos, han luchado en diversos lugares o centros y hasta ahora no han logrado sus objetivos y esto genera lógicamente un problema psicoemocional muy fuerte, ¿no? Que hay que abordar desde el punto de vista profesional, porque mientras mejor esté controlada esa ansiedad y estrés, mejores posibilidades se van a tener cuando hagamos los tratamientos. Es por eso de que los psicólogos son profesionales que forman parte de todo centro de fertilidad. Y de hecho, en CERAS tenemos 3 psicólogas especializadas en problemas reproductivos. Wow, eso es muy, muy importante. Hay un mito que me encanta y lo quiero compartir. Se trata sobre los gatos. Si los gatos afectan la fertilidad. No sé si ustedes han visto, Acabo de hay ver un un gato por acá gatito, dando sí, vueltas. acabo de ver un gatito atrás, sí. Sí, no, Los niños. hay dos, pero ese es un mito. Bueno, no voy a decir nada. Ustedes digan, por favor, a lo mejor me estoy equivocando. A ¿Que está ver, relacionado las mascotas con la fertilidad o no? Realmente el tema de los gatitos es un mito. Si bien es cierto, la toxoplasmosis, que es una enfermedad que en efecto podría ser transmitida por los gatos, pero no cualquier tipo de gatos, y ahorita vamos a hablar de esto, es el hecho de que una paciente enferme de toxoplasmosis la puede llevar efectivamente a aborto espontáneo en la primoinfección. ¿Qué quiere decir eso? Paciente embarazada y se infectó. Ahora, se le ha Ujú. atribuido mucho al toxoplasma o la toxoplasmosis el hecho de que la paciente tenga abortos a repetición, lo cual es totalmente falso. Eso ya hace muchos años se ha comprobado que no es así. Puede dar abortos en la primoinfección y puede dar también secuelas en el fetito que las va a presentar al nacimiento, pero no es causa de abortos a repetición. Y ahora vamos al tema de qué gatitos. No es el gatito que tenemos en casa, que está totalmente así es. cuidado, desparasitado, que come comida, pues que nosotros Claro. obviamente sabemos que está comiendo, ¿no? Que no Se casa. refiere exacto, se refiere a gatitos Sí. que cazan, roedores o gatitos que viven en los bosques, en los pantanos y que podrían alimentarse, sí, de animales que tienen este parásito que es el Toxoplasma gondii o que se han alimentado de un sitio donde ha habido excretas de animales que han estado infectados. Entonces, no Mm. estigmaticemos, por favor, a los michis, que muchos adoran a los michis. Yo personalmente no tengo, pero me gustan mucho los gatitos. Y es una pregunta muy válida y es, yo creo, importante Totalmente. responderla en ese momento. Sobre todo en la pandemia, yo creo que dio un boom así, todo el mundo Uy, Un boom de sí, mascotas. mascotas sí. y los perritos yo creo que a la cabeza. Así que dejemos por favor ese mito y tengan a los perritos en casa, cuídenlos como siempre, que no van a causar mayor impacto pues en su fertilidad y tampoco debería causar este tipo de problemas de abortos y demás si nosotros tenemos bien cuidados a Por nuestras mascotitas. supuesto, me encanta, doctora, que haya hablado así tan claramente, porque así como hay mitos sobre la fertilidad, hay mitos sobre los gatos, pero ese es otro live, ese Otro es lado. otro live. Tenemos 20 likes. Tenemos muchos, muchos lives. Chicas, hagan sus preguntas, que ya los doctores se van a desconectar. Yo quiero que aprovechen a los doctores que son capísimos y están ahora a su disposición para cualquier mito, cualquier duda que tengan.
la puedan aclarar. Les quiero recordar que el Centro Ceras es el Centro de Fertilidad Asistida de la Clínica Angloamericana y van a encontrar un montón de especialistas, no solamente los médicos especializados en fertilidad, sino desde los nutricionistas, los psicólogos, hay 3 psicólogas, encima no una, genetistas, Somos por favor, todo un equipo, sí, es un somos todo un equipo, equipo de embriólogos, biólogos, ginecólogos, embriólogos. urólogos. En realidad es un equipo multidisciplinario que precisamente está enfocado en la pareja y es algo que nosotros hemos querido y ha nacido con Ceras, el hecho de hacer reproducción asistida personalizada, ¿no? Entonces es enfocarse en la pareja que tenemos enfrente y definitivamente yo creo que Ceras somos un equipo que, bueno, como muy bien lo has dicho, somos el centro de reproducción de la Clínica Angloamericana, pero somos también un centro abierto a todas aquellas parejas que estén enfrentando retos reproductivos. Así que Ujú. acá Parejas los y personas también solas que quieren convertirse en también, Claro mamás o que en sí, papás. claro que sí. De hecho, todo ese de hecho tema. sí. De Sí, hecho que sí. hoy por hoy hay muchas mujeres que pueden perfectamente ser papá y mamá a la vez, tranquilamente, y las podemos recibir con todo gusto. Como bien Absolutamente. comentaba Abigail Enceras, que nació en pandemia, es una de las pocas buenas noticias que Sí, tenemos el año pasado. sí. No te miento que en algún momento pensamos en, oh Dios mío, ya estamos avanzando, ¿qué hacemos? Porque teníamos objetivos claros y afortunadamente hemos reunido un súper equipo de Ujú. profesionales, entre los cuales está la doctora Guillermo Orochi, que me acompaña acá en este momento, médico, pero también biólogos y psicólogos, ¿no? No hemos escatimado en toda la tecnología en cuanto a laboratorio de reproducción, es decir, tenemos todo lo que tiene cualquier centro de Estados Unidos o de Europa, ¿no? De tal manera de que se puede hacer todo lo que esté al alcance de la necesidad de las parejas, pero también le ponemos mucho humanismo, ¿no? Que es uno de Claro, los objetivos, ¿no? La medicina tiene que ser humanizada, sobre todo más en el campo reproductivo, donde sí. las personas no solamente padecen el problema físico de un problema de fertilidad, sino también un problema psicológico y emocional. Y no se habla suficiente del tema. En los 2 lives yo he tenido mucho cuidado de hablar de que no solamente están dirigidos estos 2 conversatorios que hemos tenido de las personas que están pasando por un problema de fertilidad, sino todos, porque es tan importante educarse al respecto para así tener mayor empatía con los demás. Es muy importante, el conocimiento es poder, siempre lo digo. Y la última pregunta, las mujeres con periodos irregulares desde un principio, ¿esto podría ser un síntoma de problemas de fertilidad en el futuro? ¿Una señal de problemas de fertilidad en el futuro? ¿O mito? Definitivamente el hecho de ser irregular no es algo, vamos a decir, normal, porque si una mujer está teniendo ciclos ovulatorios, debería haber un sangrado menstrual aproximadamente cada 4 semanas. Eh, si es una mujer joven, podría incluso acudir a su médico ginecólogo de toda la vida y de repente podría tratarse de algún tipo de problema hormonal o un ovario poliquístico del cual hemos hablado mucho el día de hoy. Ya si esta mujer no ha logrado embarazo, de repente haciendo ciertos ajustes al tema hormonal, de repente el tema del peso, de los estilos de vida y demás, Ujú. si no ha logrado salir embarazada, pues obviamente su ginecólogo la va a referir a un centro especializado en la fertilidad. Pero definitivamente sí hay que prender los foquitos y las alarmas. Si no estamos teniendo ciclos regulares, hay que ir a chequear. Ok, Así ok, es, así ok. es. Y la Hay que mujer que prestarle tiene, atención. y la menstruación cada 28 días como relojito no existe. Son muy pocas las que Ujú, menstruan así cada 28 ujú. días. Es normal que haya una variación de 2, 3, 4 días en el intervalo, ¿no? Sí, Ujú. porque algunas pacientes dicen, doctora, soy irregular. ¿Y cómo te vienen las Y reglas? realmente no lo Eh, son. Sí, sí, y generalmente sí, la mayoría de las que creen que son irregulares realmente no son irregulares. No, doctora, me viene el Ah, 5, el otro mes el 23 y el otro mes el 21. No, es totalmente regular. Entonces, totalmente, totalmente regular. ujú. Bueno, muchísimas gracias. Creo que todos hemos aprendido un montón. Como siempre, no solamente muy educativo, sino muy divertido hablar con ustedes. Y dejen sus preguntas, chicas, chicos. Los doctores van a estar seguramente pendientes. Y si no, yo voy a hacerles pasar las preguntas para que
poder respondérselas con propiedad y les agradezco muchísimo este tiempo, esta hora de su Muchísimas tiempo, gracias, porque Antonio. creo que han ayudado a muchísima Gracias. gente y todos hemos aprendido. Muchos mitos hay, ¿ah? Demasiados mitos. Sí, muchísimas gracias, Antonia, por tu excelente conducción. Ha sido maravillosa. Y gracias a la doctora Abigail Oroche por acompañarnos en esta actividad. Creo que hemos cumplido con el objetivo de este live desde mi punto de vista. A Sí, pesar de la totalmente de mala acuerdo. conexión, ¿No? a pesar A del pesar de gato, de si la no mala estoy conexión, conectada. No, eso fue un de tropiezo todo. al inicio, pero valió Por la pena. supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, los dejo para que descansen y estamos en contacto. Chau, chau, gracias. Chao a Chao. todos.